Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al ombudsman, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, está aquí con nosotros y le agradezco de corazón. Todavía a él como titular no habíamos tenido la oportunidad de pecharnos, sí, cuando, bueno, pues estaba presentando credenciales, ya había estado por aquí y le agradezco a Pablo que haya aceptado esta invitación, porque la verdad es que siempre el tema de la protección de los derechos fundamentales es una tarea inconclusa día a día, es una labor titánica, siempre hay muchos retos y por supuesto para conversar de todo eso, saludo Pablo, gracias por Saludos. aceptar la invitación. No tenía esta deuda. Porque te lo he dicho en lo privado y que aprovecho el medio para decir que si hubo una entrevista que creó una masa crítica o quizá una corriente de opinión, se debió a la que yo hice, que tú me permitiste, porque en ese momento fue un favor justamente. Y hoy te doy las gracias en público, Héctor, de verdad que sí. Gracias no solamente por esa entrevista, sino por el apoyo, por el seguimiento a los trabajos de la institución y a permitir que tus medios permitan al mismo tiempo rendir cuenta a la sociedad, porque tu apuesta espero poderla cumplir a los 6 años de que fue la mejor y la correcta. ¿Cómo no? Bueno, Pablo, hablábamos siempre se hablaba en el introito de ese desafío constante en el diario vivir del asunto del cuidado de la protección de los derechos fundamentales, entiéndase derechos humanos que son pues llevados a un texto legal. Y justo esta semana hemos tenido una nueva tragedia. Aquí, pues, se hablaba desde la dictadura, desde la opresión, siempre de que el preso no es gente, siempre se tenía entendido de que cuando una persona, pues, era privado de libertad, perdía todos sus derechos fundamentales, y no es así, inclusive, sobre todo el principal, el de la dignidad humana, claro, el principal es el derecho a la vida, pero la dignidad humana que es que irradia pues a toda la protección efectiva de un ser humano dentro de todos otros y de derecho a la salud, a la educación, el único es la parte del movimiento. Y seguimos teniendo inconvenientes en las cárceles y lo más reciente que tuvimos fue lo del pasado lunes, donde lamentablemente en un incidente, un conato en un incendio, pues 3 personas perdieron la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque recientemente entrevisté a la recién, valga la redundancia, pasada coordinadora de participación ciudadana, doña Lucy Sánchez, y mostró una gran preocupación por el tema del sistema carcelario dominicano cuando nos vemos en espejos de países de Sudamérica que realmente pues han desafiado, han llegado a desafiar al Estado eh, desde los recintos penitenciarios. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué nos falta por hacer? Mira, Héctor, pendiente tenemos un diálogo sincero que sea Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública y Defensor del Pueblo, para poder analizar primero la gran cantidad de presos preventivos, casi 60%. Estamos hablando que nosotros duplicamos la capacidad de puestos para privados de libertad. República Dominicana tiene 16.000 espacios para presos, vamos a llamarle así, no le vamos a decir de otra manera, y hay casi 26.000. Entonces, esa densidad poblacional lo que te genera es hacinamiento, corrupción, tráfico de influencia y elementos que atentan contra la dignidad humana como la vejación, maltrato, extorsiones y demás. Bajo esa característica, el sistema penal de la República Dominicana, con lo que pasó el lunes, lo que tuvo fue realmente
un monumento a la ineficiencia que hemos tenido continuamente. Indiscutiblemente, el que comete un delito tiene que ir preso. Y en eso yo creo que todo ser humano que trabaja lo sabe. Ahora, tú lo decías, el artículo 8 de la Constitución habla de la función del Estado y significa la dignidad humana. ¿Cómo tú puedes tener un tipo de dignidad cuando en un pabellón tú tienes 450 personas con un espacio que estuvo preparado en su momento quizá para 100? Estaba hablando que esa área que fue afectada por el incendio tenía prácticamente 1.900 personas. Estamos hablando que los 6 bloques que se afectaron al momento tal que prácticamente colapsaron, y hay 3 que están pendientes de ver si ciertamente van a tener que derrumbarlo para volverlo a construir, tenían 450 hasta 950 personas por módulo. Son 9. Tú trasladas 400, 500 personas, pero tú tienes una sobrepoblación de más de 1.000%. Porque la Victoria originalmente, en la dictadura que tú mencionabas, la hicieron para no menos de 1.000 personas y hoy tiene 8.000. Ahora, el sistema carcelario tiene cómo mejorar esa situación en lo que se da ese diálogo sincero, incluyendo la policía, que no la mencioné ahorita. Sí. La Dirección General de Prisiones tiene identificado unos 700 lugares en el sistema penitenciario actual que se pueden habilitar si hay una inversión de infraestructura. ¿Y qué es eso? Esos son elementos menores, impermeabilizantes para la filtración, tema eléctrico, el tema de los pisos. Estamos hablando de que tú con una inversión en Najayo Mujeres resuelve toda la densidad poblacional de Nagua y Samaná de mujeres que están durmiendo con hombres. Defensa pública todos los años. O sea, en Nagua y Samaná se entremezclan los presos porque no hay espacios. Hombres y mujeres sí, en las mismas celdas. Se entremezclan por el hecho de que no hay espacio. Pero tú en Najayo tienes espacio suficiente. Tú vas a La Vega, al Pinito, donde mataron al recluso, y hay espacios disponibles. Lo que pasa es que la infraestructura no te lo permite. Hay módulos cerrados porque la filtración no permite que viva alguien. Entonces, bajo esa realidad, echarle la culpa a la Dirección General de Prisiones también es una irresponsabilidad, porque aquí hay un elemento político y presupuestario. Entonces, el sistema carcelario de la República Dominicana puede tener quizá mejor comida que lo que tenía anteriormente, porque los comedores económicos suplen. Quizá puede tener un poco mejor de medicina, porque Promesecal en gestiones del defensor también ha instalado unas 14 o 10 farmacias del pueblo. Pero tenemos que verlo como un todo. O sea, el nivel de corrupción que existe en las cárceles, te lo pongo por ejemplo con el caso de San Francisco, la Fortaleza, donde el señor mató a la concubina en un espacio que era su habitación. Ahí hasta ferretería existe. Ahora mismo, el debate es, ¿qué va a pasar en La Victoria cuando tú coartes los negocios tradicionales que existen y le metas la sobrepoblación porque ya tú eliminaste un área completa? Entonces, esa interacción diaria del modelo viejo con el modelo nuevo, tenemos que eliminarla en República Dominicana. Las Parras y San Juan de la Maguana tienen las condiciones para albergar un sistema penitenciario que por lo menos permita menos indignidad. Y me dicen el tema de Las Parras. Mira, si está en un pantano, hay áreas que están disponibles. Si está en un pantano y fue construida, vamos a someter a los ingenieros. Porque si tú no lo, yo me imagino que lo has visto, en infraestructura, tú tienes diferentes formas de poder nivelar el terreno y poder darle la estructura, fortaleza para poder levantar los pilotillos, el vaciado. Si tú construiste con esas características, tú eres responsable. Pero lo que vi con respecto a Las Parras, creo que el presidente habló el pasado lunes en la semanal y habló que por ahora no se podría concluir porque creo que hay un faltante o se necesitan unos 1.600 millones de pesos. Creo que vi eso en la prensa, no sé si. Pero yo te pongo el siguiente ejemplo. Cuando tú haces una obra pública, tú tienes que contratar garantías, que son los seguros. ¿Cómo nosotros ejecutamos las garantías si tenemos las Parras cerradas? Ya pasó el plazo de las garantías financieras. Por lo tanto, ese dinero que se tiene que erogar debió de haberse hecho con antelación, porque
Tú tienes amigos fiscales que tienen vehículos de incautaciones o personas que han vivido en apartamentos que son incautados o en villas incluso. Si tú incautas un bien por un acto de narcotráfico, en este caso, tú puedes usufructuar una cárcel que fue construida con dinero público. Ahora, tú haces para eso una auditoría forense y está reposada en el expediente para que cuando el juez lo conozca se dé cuenta dónde estuvo la malversación. Porque yo te aseguro, por lógica procesal, que no todo fue corrupción. Tiene que haber partidas particulares, que normalmente, ¿cuál es? El movimiento de tierra es donde está la partida particular que los ingenieros utilizan para eso. Cualquier tipo de elemento físico, como las losetas, el encofrado, el vaciado, lo que tiene que ver con algunos instrumentos de los baños que los utilizan de diferente calidad. Las partidas para corrupción están definidas. Ahora, ¿cómo vamos a tener un sistema postrado a la sazón de que podamos construir o remodelar o acondicionar un espacio cuando sabemos que tenemos un monumento a la ineficiencia que es la Victoria? Porque el nivel de corrupción y de negocios que existen allá adentro, nosotros lo vivimos a diario en la ciudad y todo el dominicano y dominicana que trabaja, ¿qué tiene? Temor que de las cárceles lo llamen. Hay una resolución que el defensor gestionó en su momento y está aprobada por el Indotel para deshabilitar los celulares. Analiza, Héctor, ¿cuántos videos tuviste del tema de la Victoria que no fueron grabados por los internos? Todos los videos, a excepción de uno que otro medio o una u otra imagen de un funcionario público que fue, eran videos internos. O sea, los privados de libertad no solamente tienen celulares de alta calidad y inteligentes. Pero peor aún, ¿dónde está el resultado de la investigación de las parábolas que se instalaron y se quitaron? Fueron 12. Y eso no es con recibo. Tú no tienes que hacer un proceso normal de instalación que implica que tú des tu nombre y tu cédula para sacar una factura. Tú lo tienes que hacer para poner estas instalaciones. Entonces tú puedes llegar a una cárcel y poner 12 parábolas. No, eso está ahí. Ahora, que queremos tapar el sistema penitenciario y la corrupción que existe con la microcorrupción que realmente tenemos que combatir es otra cosa. Las madres que a mí me abrazaron cuando yo salí de allá eran hablándome de 1.500 pesos la semana para poder tener una cama. Y Defensa Pública publicó una imagen el martes, si mal no me recuerdo, que enseñaba que era una cama en la Victoria de 1.500 pesos. No una cama, no un bol spring, ni un colchoncito de lo que uno utilizaba cuando era estudiante, con una sabanita. No, es un pedazo del piso para poderse tirar sin que otra gente se le suba encima o si le dé un golpe. Entonces, tú no puedes tener ese nivel de hacinamiento. Pero además, ¿quién tiene ese negocio montado? Porque alguien, debe haber algún nivel de complicidad. Es que lo hay. 1.500 pesos mensuales para un infeliz que tenga una madre, que tenga un hijo que haya cometido cualquier cosa y que tenga que buscar todo ese dinero, toda esa cuestión. O sea, semanalmente, evidentemente, ahí hay algún movimiento económico, ese movimiento económico, alguien tiene que beneficiarse, y estoy hablando de alguien de autoridad. Pero que, miren, y tú lo sabes, Héctor, toda corrupción implica un administrativo, en el caso penal, como el caso de la frontera, un administrativo y un militar o un policía. La corrupción no se da de manera etérea. Se da porque existe un orden jerárquico donde alguien cobra y va subiendo esa escala de dinero, que fue lo que en su momento en el canódromo quisimos enfrentar. Porque al fin y al cabo, el que cobró tiene que irlo engrosando y tiene que dar una cuota de ese pago. Te pasa en la frontera. Tanto en Haití como en República Dominicana se benefician los que están en la frontera del tráfico de personas. En las cárceles, sea la comida. ¿Por qué tiene que haber espacio de comida? Te voy a poner un ejemplo que me pasó en La Vega, en la Fortaleza. Tú entras a la cocina, 700 personas, una olla de este tamaño con sardina guisada, pica pica, y otra olla de este tamaño, de lo grande, lo que hacen en sancocho en los campos, de guineíto. Yo le pregunto, ¿y de aquí van a comer 700 personas? No, lo que pasa es que hacemos poca porque ellos tienen entonces los negocios allá afuera y compran su comida. Héctor, eso es inaudito. Un viejo modelo penitenciario que sigue preservando ese tipo de corrupción y tráfico de influencia. Esas son las cárceles
que yo vengo significando que veamos, como tú decías, lo de Sudamérica. Yo lo vi en Ecuador, yo lo vi en Guatemala, cómo los sistemas penitenciarios son operados directamente por los carteles de droga. Y aquí no nos estamos dando cuenta que estamos creando en las cárceles laboratorios del delito, que es el mismo concepto que nos está operando en la calle. Por eso yo siempre he dicho que no existe una política de seguridad ciudadana en el mundo que opere de espalda a las cárceles. Porque las cárceles que te dan la información necesaria de cuál es el tipo de criminal que tú estás teniendo. Y con un código procesal penal arcaico, tú tienes delitos que no puedes indicar, que no puedes hacer que la pena sea proporcional al daño que hizo la sociedad. Entonces tú tienes que buscar la manera de cómo poder identificar esos privados de libertad que te están diciendo por qué roban, por qué matan, por qué trafican, dónde lo hacen, bajo qué estructuras. Porque al fin y al cabo lo que pasó en La Vega, ¿cuál es el veredicto final? Primero, no fue que se suicidó. Y si tú ibas a la celda te das cuenta que no había forma de que se suicidara. Fue entonces un asesinato. Se habla de un narcotraficante del Cibao, la Jota, y se habla de un conflicto que tenía la Jota con otro traficante, Nino Come Mezcla. Pero la Jota fue el que amenazó a doña Miriam. Así. ¿Y dónde vive la Jota? Dicen que en España, en Europa. Entonces, tú estás teniendo el crimen organizado nucleándose en 42 recintos, que significa 25,000 personas que están de alguna manera, en vez de reinsertándose, educándose y dándose cuenta del error que cometieron a la sociedad, viendo cómo aprenden un poquito más del crimen, un poquito más del delito, porque las condiciones físicas no les permiten ni siquiera poder tener un espacio de esparcimiento. El área de recreo creo que fue de San Juan, no me recuerdo de cuál cárcel es. Bueno, tú tienes un palacio en este estudio de grabación frente a lo que ellos tienen del área de recreo para 300 gente, 200 gente. O sea, y yo lo quiero significar, porque a veces la gente entiende que involucrarse en el sistema penitenciario es defender al delincuente. No, es al que está caminando y trabajando en su casa, que es el tipo que va a tener que recibir a una persona que violó la ley bajo un esquema de más avance y va a delinquir de nuevo, porque no tiene otras condiciones. Quisiera yo que todos se graduaran, quisiera yo que todos recibieran terapia psicológica, quisiera yo que recibieran buena alimentación para que cuando salieran dijeran, mira, me arrepiento, cometí tal delito, es verdad, le vulneré la vida a alguien, vendí una sustancia que no debí, pero no pasa eso. Yo estoy teniendo visitas quincenales a las cárceles e incluso he sumado el magistrado Báez, la misma Marta Heredia, por ejemplo. Y la lógica del preso, cuando tiene condiciones, le permite reivindicarse a la sociedad y a su familia. Pero sin condiciones, ¿cómo podemos pensar en una reinserción social o laboral de un preso? Cuando está llegando quizá por un mal menor, ponte tú que haya robado en una banca, para no poner muchos ejemplos, y caiga preso junto con un tipo que asesinó a 5 personas. Ya va a entender el crimen de una dimensión, una magnitud distinta, porque él llegó tal vez por un crimen de cuello blanco o un elemento financiero y está aprendiendo sobre narcotráfico y está aprendiendo sobre asesinato. Ya es otra dimensión, porque con la inteligencia también tú estás jugando en contra de la misma sociedad. No, y entonces lo que hablabas, el tema de esas estructuras, por ejemplo, el asunto de los ataques cibernéticos, del chantaje, de la extorsión y de muchas cosas, bueno, son principalmente de las cárceles que se producen. Imagínate una persona que cae prisión preventiva, 6 meses. El tipo en 6 meses se contactó con un narcotraficante y un asesino. Salió a los 6 meses porque era un mal menor. Ese tipo le puede operar, ese narcotraficante, y a ese asesino desde fuera. Pero le estamos dando las condiciones para que ellos mismos se alimenten en sí mismos, porque ni siquiera le estamos permitiendo tener tiempo de recreo, no estamos teniendo educación, y lo que estamos teniendo es un modelo que si no pagamos, no tenemos las condiciones, ni siquiera mínimas, unas condiciones para poder pasar un día. Porque hay que ver las condiciones como estaban en esa celda de la Victoria. Del otro lado, que estaban lo de VIH, lo de enfermedad mental, lo tuberculoso. ¿Por qué tenemos que tener ese tipo de presos? O los señores que están por encima de 35 años. Vamos a hablar de indulto, de una ley de indulto. Claro. Podemos aprovechar la que estaba anteriormente, aunque la Constitución en su transitorio planteaba una nueva. Vamos a crear una comisión de gente seria que en este país abundan. Vamos a revisar los expedientes, vamos a clasificar y vamos a decir, mira, todo lo que sea de sangre, narcotráfico, no entra.
Ahora, vamos a darle criterio. Salud mental son casi 300 y pico. VIH y tuberculosis. Vamos a buscar a la persona con más de 35 años y una serie de condiciones preexistentes que pudieran estar, de enfermedades no transmisibles. Y vamos a ver, vamos a involucrar a la familia, porque a veces esas personas no salen. Porque, por ejemplo, en Najayo tienen una buena práctica que crearon un pabellón, la Dirección de Prisiones para las personas con enfermedades mentales, pero a veces la familia no se quiere involucrar y hay que involucrarla. Pero el Estado tiene que dar las condiciones. ¿Cómo vamos a tener un privado de libertad fuera, ya, si no tenemos un espacio donde él pueda ir de salud mental? Entonces, esos son derechos fundamentales, porque tú necesitas derecho a la salud y ya la salud mental es una categoría de salud que el post-COVID nos demostró que es mucho más importante a veces que la diabetes, que la presión y que la parte cardíaca. Wow. Dios, esto es para hablar tantos programas, pero bueno, en la televisión, en la comunicación siempre el tiempo y los espacios son cortos. Vamos a solicitar el permiso del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Bueno, hay otros temas también que nos han consternado, y sobre todo en este mes de marzo. De hecho, un programa de resumen de noticias que tengo el pasado domingo, uno de los periodistas que trabaja hizo un recuento y ya a la primera quincena iban alrededor de 10 menores muertos en circunstancias que van, pues por supuesto, está el tema de Salcedo, 3 niños ahogados en Santiago, niños adolescentes objeto de violación sexual. Y bueno, que no se diga también de la situación que se ha estado denunciando en Conani. Es una población también que hay tenemos, si se quiere saber cómo va una sociedad, hay que ver cómo se tratan a sus niños y a sus ancianos. Y entonces, es una situación, obviamente, donde hay desidia de los padres, de los tutores y falta de una política de Estado también que vaya en una real protección. Me preocupa, me conmueve y me consterna lo que está pasando, que perdamos, por ejemplo, un incidente doloroso como ese de Salcedo, 5 niños hasta el momento de pregrabar este espacio. Por ahí también tenemos problemas. Mira, primero solidarizarme, como lo hiciste tú, con las familias afectadas en la situación de Salcedo. Realmente la acera a todo el que tiene hijos, ha tenido y ahora tiene nietos. Yo no me quisiera ver en una situación como esa. De verdad, Héctor, creo que es un momento muy difícil y más viendo la característica de que la persona que tenía bajo su responsabilidad a los niños era también abuelo Así es. de uno de los niños. Entonces, eso realmente te lleva a un nivel en el cual el llanto sería lo poco que tú puedes hacer. Ahora, entrando en la materia propiamente del Estado, nosotros dentro del Defensor del Pueblo hicimos un proceso de inspección a uno de los albergues de Conani, específicamente el de Jarabacoa, fruto de la opinión pública, porque es parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo, muchos casos de oficio, hemos ido captando para poder hacer un trabajo más eficiente. Y el informe justamente significa que hay una serie de protocolos que hay que corregir. Creo que la decisión de crear una comisión para remozar todo, incluso yo me reuní junto con la primera junta y el secretario general, con la directora ejecutiva de Conani, para fines de precisar situaciones que estábamos viendo que se tenían que corregir, y al ver ya la decisión de crear la comisión, entendemos que ya lo que queda es un proceso de veeduría para ver si ciertamente se corrigen esos males que nosotros encontramos en Jarabacoa,
que hay que significar también la población de los niños de Conani. En el caso de Jarabacoa habían de niñas y habían temas relacionados hasta con uso de sustancias controladas. Yo creo que indiscutiblemente uno de los problemas que nosotros estamos teniendo en la sociedad dominicana tiene que ver con el uso de sustancias controladas. La ley de drogas, que es del 88, tiene que ser reformada y ahora que estamos en un proceso legislativo, quizá alguno de los candidatos a diputado o senador puede asumir ese tema porque es como el Código Penal. Tú no puedes juzgar a una persona con un código en una sociedad muy anticuada. Cuando hablamos de personas presas con 1 gramo, 2 gramos, vemos narcotraficantes y lo que son adictos. Entonces eso merece salud pública. Lo que merece es ver cómo ellos rompen ese ciclo de dependencia de sustancias y no son caracterizados como narcotraficantes porque a veces son los mismos presos que no tienen 3,000 o 5,000 pesos para pagar la fianza y tienen que ir a defensa pública para que le puedan conseguir dinero de alguna manera. Por lo tanto, él me dijo, perdón, en una entrevista de la poco que dio siendo juez de atención del Servicio de Atención Permanente, el magistrado José Alejandro Vargas, antes de, ahora obviamente juez del Tribunal Constitucional, me dijo que a él le removía el estómago a veces tener que mandar muchachos que por el vicio pueden representar algún peligro de agresión y han cometido algún hurto, algunas cosas, pero que él, sin ser médico, determinaba que esos muchachos lo que estaban necesitados era de salud, de atención, porque era un tema sanitario más que un tema judicial, pero no tenía otra alternativa por el peligro y por lo que habían hecho que mandarlo, y él sabía que iba a empeorar su situación, mandarlo a un recinto penitenciario. Mira, yo me recuerdo cuando un muchacho, yo me crié por la zona universitaria y el hijastro, voy a obviar el nombre por un tema de respeto de la familia, el hijastro de un juez de la Suprema, ese juez de la Suprema vivía cerca y nosotros compartíamos mucho, y el hijastro en un momento robaba de la casa por el tema del consumo. Se dio un momento de altercado con la abuela y el hijastro lo tuvieron que mandar a otro lugar, pero él consumía. Cuando Vargas te dice ese aspecto, es de lo que una vez se ve en las cárceles. Tú averiguas y realmente la violación es que una posesión, por una posesión mínima. Por eso decía que la ley de drogas en República Dominicana tiene que pasar por un proceso de reforma real, pero también vinculada al tema de salud pública. Claro, un problema sanitario. Porque tú no puedes agarrar a una persona y mandarlo a una prisión para que tenga unas condiciones las cuales lo van a llevar a que sea más adicto, porque ahí adentro puede consumir. Entonces, el tema de niño, niña, adolescente, por eso te caracterizaba con Ani, por eso te caracterizaba el tema de droga. Nosotros tenemos que dar una lectura completa como política pública. Y te digo justamente el concepto tuyo, porque nosotros tenemos instancias infantiles. Tenemos un sistema educativo preuniversitario de 12 años. Tenemos un sistema universitario y se crearon unas unidades de atención a niños con algún tipo de característica especial. Ahora, como tú no lo tienes todo en el mismo foco, no existen objetivos comunes, que fue lo que planteó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, ahora tú tienes trabajando de manera de estanco todas esas unidades cuando debiera ser un solo sistema. ¿Qué pasa? Que dentro del punto de vista del sistema educativo, ciertamente a los directores de centro hay que darle una formación y una oportunidad para que puedan dar la voz de alerta. Porque te pasaba a ti cuando estudiabas, me pasaba a mí, el profesor y el director eran los que jugaban el vaivén con los padres. Y muchas de las situaciones que están pasando en nuestros barrios pasan primero en la escuela, pero no hay nadie que le preste atención. El profesor tiene mucho trabajo, tiene muchos problemas, debe todo el dinero en la cooperativa, no le presta atención a los muchachos más allá de la clase, y el director no se ha empoderado. Indiscutiblemente ahora se creó hace unos buenos años una asociación de directores de centros. Incluso nosotros lo estamos apoyando en cada una de las actividades. Esa relación entre padres, tutores, profesores, directores que había en nuestro tiempo, eso quedó roto. Roto totalmente. Entonces, por eso te digo, esa asociación de directores de centros educativos públicos es esencial que sean parte de un sistema
completo de protección de niños y niñas adolescentes. Porque son ellos los que están viendo, Héctor. Lo que pasa con un nieto tuyo, un hijo mío, en un centro público, quien lo primero lo identifican es el profesor y a su vez el director. Pero si no tienen psicólogos, si no tienen orientadores, pero tienen un 4%, no tienen una red de apoyo posterior, porque la Asociación de Padres, Madres, Amigos de la Escuela está incorporada en la Ley de Educación, pero no tiene el uso que debiera de tener, porque el tema relacionado con bullying, con extorsión, con chantaje, con presión que reciben los niños, es parte de lo que ellos van a replicar. Y muy probablemente son las infracciones que vamos a tener de menores de edad queriendo tener cosas que no le corresponden, pero nadie le dio la supervisión que en el tiempo de nosotros sí pasaba. Un vecino te podía dar una pela, ahora es imposible. Un vecino le habla mal a tu hijo y tú lo primero que haces es que reacciona en vez de analizar qué quizás habrá hecho el niño. Yo me recuerdo de mi mamá. Mi mamá le decía cualquier cosa a mí y lo primero que iba era un fuetazo. Yo no estoy incentivando a la violencia, pero realmente estoy viendo una mirada crítica de mi mamá. Lo mismo pasaba en la escuela. Cualquier cosa que uno pudiese verse envuelto en la escuela, uno quería que se quedara eso ahí o que se lo tragara en la tierra. Porque si llegaba a la casa no había de que pregunta que quién lo hizo, que quién fue responsable. Exacto. Tú te atendían y ya. Entonces ahora la lógica es inversa. La lógica es, se están metiendo con mi hijo, en vez de ver, están velando por mi hijo. Así es. Entonces, por eso yo te digo, esa política pública de niños y niñas adolescentes, el nódulo central está en la escuela, porque son los 12 años. Pero tú dices, entonces también en los esquemas de intervención, en todo el sentido de formación, hay como una dispersión. Se trabajan de manera de estanco. Okay. Tú tienes la parte de infantil, la aldea infantiles o los primeros grados trabajando independiente de lo que pasa en el sistema público preuniversitario en esos 12 años. Pero entonces lo que te llega como producto a la parte universitaria tiene deficiencia que la parte universitaria no tiene como incidir en que se mejoren. Porque antes existía el preuniversitario, el Q, por ejemplo, en la UAS. Claro. Ya no, ya entran de una vez a grado, pero con una falencia que lo lógico es que la parte universitaria, esas 42 universidades, 54, perdón, se sienten con el ministerio y le digan, miren, las operaciones básicas que están fallando estos muchachos son estas, de matemática, de electroescritura, de la parte de ciencias, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los elementos humanos? Porque tenemos que entender que el ser humano es holístico. Claro, es una formación integral. Tú tienes que tener valores, emociones, inteligencia emocional y conocimiento. Entonces, lo que ha pasado en República Dominicana, que por temas de egos en su momento, por situaciones políticas, cada quien quiere un pedazo del proceso en vez de asumir que es un todo y poder tener un mejor recurso humano, un mejor ser humano, un mejor ciudadano en 10 años, en 15 años. Los procesos sociales, tú lo sabes, duran 10 años. Si cada ministro de Educación llega con un proyecto presidencial y cada proceso es aislado que se da, no va a haber integralidad y vamos a tener lo mismo. No es un tema de que saquemos una puntuación u otra en PISA. Es un tema de ver cuál es el ciudadano que estamos formando. Y esa parte ha sido una deuda que nosotros estamos acrecentando. Porque dándole un 4% de la educación, como se le está dando, e incentivando las desigualdades que estamos viendo, lo que vamos a tener es más injusticia y más crítica social y más conflictividad en un futuro. Porque no le estamos dando las herramientas de control social, de gobernabilidad, de resolución alternativa de conflicto y más que todo creando las oportunidades con empleos de calidad. Por eso te digo que es un solo sistema. Claro. O sea, al fin y al cabo, cuando tú formas, es pensando que esa formación te va a abrir otras puertas para poder insertarte en el mercado. Porque yo te aseguro, yo no conozco un ser humano que quiera vivir solamente del Estado. Claro. O sea, el clientelismo y ese apadrinazgo no cabe en la lógica de una persona que quiere evolucionar. Lo lógico que yo es formarme y conseguir con esa formación mejores oportunidades de empleo. Entonces, eso es lo que tenemos que incentivar en un sistema para que podamos de alguna manera equilibrar lo que está pasando en el día de hoy, bombardeado por las redes sociales, que ni hablar, es una creación de expectativas imposibles de alcanzar para ningún ser humano. Y los espejismos que hay de todo eso, ciertamente, si hay un sujeto que se dedica a malos hábitos, a fechorías, pero es el tipo que ha avanzado, entre comillas, socioeconómico. Bueno, este no estudió, este no se formó y míralo por ahí. Es mucha referencia, a veces
hasta en sectores, lo hemos visto aquí fuera del país, que toda una comunidad se vuelca por algunos Influencer, como le llaman. alguna influencia y algunas cosas que resuelven, que el propio Estado se ausenta de eso. Porque cuando Que ahí que llega ese tema relacionado con Kiko La Crema, Sí. por ejemplo, el mismo Pablo Escobar, o sea, esos modelos de narcotraficantes inciden tanto en esas comunidades porque el Estado se aleja de la Así realidad es. social y económica de la comunidad, no le brinda los bienes y servicios y aparecen esos mesías que lo que hacen es que suplen con dádivas Sí, lo que consiguen con la claro. venta de narcóticos Dañando. o el crimen organizado. Así. Entonces, ahí es que entra, mientras más descentralizada es la política pública, más llega directamente a lo que se necesita en las comunidades. Ahora, si tenemos una política pública centralizada, arriba, abajo, ¿qué va a pasar? No es lo mismo lo que piden los cacaos que lo que puede pedir Sabana Perdida. Claro. Quizá la carretera puede ser, pero muy probablemente un tema de un hospital de atención primaria. Mira la discrepancia, son 2.000 unidades de atención primaria y nada más son 600 farmacias del pueblo. Es un primer indicador para darte cuenta dónde se puede mejorar la calidad de la salud de República Dominicana. Y es una política pública porque es un derecho fundamental, que es el artículo 64. Así es, inherente, enlazado con el principal, que es el derecho a la vida, porque un deterioro o la falta de una política de salud te lleva evidentemente a la persona a morir y ahí se lesiona el principal derecho, que es el derecho a la vida. Bueno, finalmente tenemos un tema que tiene que ver con la Policía Nacional. Ciertamente hemos visto elementos delincuentes que pues asesinan militares, policía, por despojarlos inclusive de sus armas de reglamento. Y bueno, pues también la respuesta de la policía es bastante ríspida en ese sentido. Mata en los históricos y famosos intercambios de disparos y como que nos mantenemos en ese círculo vicioso de donde te mato y me mata y huérfanos y dolor y sangre y tragedia y ni una cosa, ni se resuelve una cosa ni la otra. Eso es lo que uno puede ver. Ahí entra el tema de la corrupción. Héctor, una cosa es que un policía en el ejercicio de sus funciones sea agredido. Eso en ninguna parte del mundo tiene un tratamiento distinto. Todos conducen al mismo camino. Eso, ahí estamos claros. Porque está uniformado y está ejerciendo la autoridad que le confiere el ser policía. Ahora, cuando tú tienes elementos que se manejan con un nivel de libertad absoluta y que luego quieren ser apresados o presionados, son los que van a responder de una manera distinta. Y esa es la parte que siempre yo he significado desde el punto de vista de la reforma de la policía. Si tú no tienes tecnología, y eso son cámaras, eso es body cam y cámara de las de patrulla, ahí tú te das cuenta si ese policía con un GPS, esos tres elementos de tecnología, GPS, cámara del cuerpo y cámara del vehículo, si se paró o no se paró, si se desvió o no se desvió, si frenó, por qué frenó, y tienes el video para auditar qué hizo. Mira qué simple. Es un centro de monitoreo en cada una de las regionales de la policía, que tenga el control de cada vehículo de la policía y cada indumentaria del policía para poder ahí tener toda la información relacionada con control interno. Cuando tú resuelves un problema de corrupción, que no va a ser excluyente, porque siempre va a haber nuevos mecanismos, claro que sí, Héctor, pero no es lo mismo estar andando con un vehículo sin luces, frenando donde quiera y desmontándose cuatro a ver qué aparece. Entonces, eso se replica en los barrios de este país. Y por eso tú ves que en los destacamentos, el informe que presentamos en diciembre decíamos que es el lugar que más se lacera los derechos fundamentales en República Dominicana. Y la policía es la institución que más vulnera los derechos según ese informe. Entonces, cuando tú tienes eso, más un manual de uso de fuerza desactualizado y unos policías que lo primero que hacen es, en vez de reducir al ciudadano a su inmovilización, lo que hacen es sacar una pistola, lo que te está dando a ti un uso desmedido de la fuerza. ¿Qué va a pasar de allá para acá? Si yo lo que quería era tu arma, la voy a obtener. Si yo lo que quería era generar un conflicto, lo generé. Independientemente de que siempre va a haber un delincuente que va a buscar los mecanismos
y más teniendo nosotros pendientes que Haití es una realidad que nos afecta directamente a nosotros y tenemos que estar muy conscientes para eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De manera que mientras sigamos haciendo lo mismo en ese sentido, vamos a tener Los igual mismos resultado, resultados. porque ni se elimina los asaltos y la muerte por cosas con las actuaciones de la policía, ni se minimiza una cosa, ni se minimiza otra. Mira, si tú tienes un sistema unificado donde opere policía, Ministerio Público y Poder Judicial, tú mengua la sobrepoblación carcelaria. Si tú tienes información en ese sistema de monitoreo de cuál es el privado de libertad, la policía tiene inteligencia y contrainteligencia relacionados con las calles. Si tú le metes tecnología a la policía, tú tienes todo el sistema de monitoreo y de rendición de cuentas, pero también de auditoría de los procesos de la Policía Nacional. Esos 4 o 5 elementos te dan a entender a ti que hay un solo sistema de seguridad ciudadana, que es lo que debiéramos estar discutiendo en República Dominicana. No el apréndelo, el llévatelo, el macaneo, o te voy a sacar la pistola, o dame lo mío para no meterte preso, porque al fin y al cabo ya eso pasó. Esa sociedad, hace 30 años que nosotros estábamos debatiendo ese tipo de temas. Esto debiera ser un esquema distinto. ¿Cómo los presos nosotros lo hacemos que se reinserten? ¿Qué tipo de educación le damos? ¿Cuál es el tipo de alimentación? No esta discusión estéril cuando sabemos que las cárceles operan en el terreno y en el terreno los delincuentes tienen un contubernio con muchos de los policías, no con todos porque es imposible. Hay un gran número que son serios, son responsables, pero eso que se fragua en los barrios se da por el contubernio natural, por la falta de uso de tecnología, por la falta de auditoría de procesos, pero también por la falta de supervisión y régimen de consecuencias. Si tú lo hiciste bien, yo te premio. Si lo hiciste mal, no. ¿Cómo no? Bueno, finalmente, Pablo, no sé si tiene alguna información en ese sentido. Aquí hubo un hecho casi finalizando el año de una muerte de supuestamente, se hablaba de que eran militares, de que pertenecían a la DNCD, de que habían, no sé, y se produjo ese tema y uno espera como que ese proceso se esté en investigación, pero como que no se ha conocido más nada de ahí, sobre todo porque después aparecieron unos videos que pues contrariaban la versión original que dio la policía. Uno espera que, de verdad, eso esté en un proceso de investigación. Nosotros le estamos dando seguimiento al tema porque fue de mucha preocupación porque hay un proceso natural que puede haber de investigación a lo interno, puede haber un altercado, porque si son efectivos de la policía o del ejército que están involucrados con el narcotráfico, la respuesta siempre va a ser violenta. Sí. Ahora, cuando uno ve los videos, uno se alerta y dice, ven acá, no fue como tú planteaste. Por eso nosotros le estamos dando seguimiento, no solamente a la investigación que planteaba lo que tú dices, sino al juicio. Porque ahí sí tendremos elementos reales para analizar desde el punto de vista del hecho fáctico qué fue lo que sucedió o no sucedió. Porque hay como una nebulosa, ciertamente, de qué pasó con esos efectivos del DICRIM y de narcóticos, que fueron las dos agencias que se vieron envueltas, y preocupa. Porque a todas luces parece que fue un ajuste de cuentas, pero yo soy incapaz de poder hacer un juicio de valor sin tener los elementos probatorios. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.